Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nos da mucho gusto contar con su opinión en este 70 aniversario del arrasamiento de la aldea chica de Lídice. Yo quiero preguntarle principalmente si antes de realizar el mural conmemorativo de Lídice, ¿usted tenía conocimiento del arrasamiento de la aldea? ¿O fue hasta que le solicitaron probablemente que hiciera el mural que se enteró? ¿Cómo era en ese momento? Bueno, obviamente que para un muralista como yo, que basa su obra en la historia, y es lógico también que yo haya sido un investigador de la historia universal de muchas formas, y quien por ignorancia no se ha enterado del suceso Lídice mucho antes, bueno, es que le ha faltado investigación. Así que el caso Lídice obviamente que lo conocía yo a través de los libros del arrasamiento de la población de Lídice, lo cual me sirvió como parte de emotividad para cuando se creó la idea de hacer este mural. Esa misma emoción produjo las imágenes cuando yo empecé a investigar más ya para la obra y a concebir las formas, los elementos y los personajes de composición del mural. ¿Cómo fue la iniciativa de crear el mural? En esa plaza que estaba prácticamente abandonado, ese muro, ahí tenía un texto muy bonito de nuestro poeta González Heredia. Los temas normalmente los elijo yo para mis murales, pero siempre busco que concuerden con el pensamiento del lugar o de quien lo propone, y era obvio que si ese mural iba a estar en Lídice, se dedicara todo al pueblo checo, al suceso histórico de la desaparición de esta población, a la agresividad germánica contra el pueblo checo, y dio el resultado, ¿no?, que tiene ahí. Vuelvo a retomar de que ese planteamiento de que se crearan murales en la delegación a propuesta mía y con el apoyo de Carlos Rosales, que fue el primer delegado de esta camada de otro partido, produjo no solamente eso, sino 17 murales más, con diferentes ejemplos y temas históricos, ecológicos, políticos, sociales, culturales, que están por toda la delegación, independiente de los muchos que hay en la Ciudad de México ya. La Ciudad de México tiene 48 murales míos que son parte del patrimonio de la nación. Y los que están en el exterior, 28 que están en el exterior, entonces ya hay una buena cantidad de murales. Sí. ¿Usted considera importante que la humanidad y la historia de la humanidad tengan presentes sucesos como el que ocurrió en Lídice en 1942? Mire, yo siempre he dicho que el ser más depredador que existe sobre la tierra es el hombre. El hombre puede repetir los mismos sucesos en cualquier momento. La brutalidad de la Segunda Guerra Mundial y la desaparición de pueblos enteros como Lídice, de territorios, de gente, de niños, de mujeres, de hombres y de todo, incluso hasta de animales, me parece que es un peligro latente todavía. Entonces, borrar a Lídice de la memoria sería un error. Hay que mantenerlo como un ejemplo del peligro que corre la humanidad para repetir esos hechos. Pero ¿nos podría contar aún más sobre su experiencia al hacer el mural? Obviamente que crear imágenes de ese tipo en un mural dedicado especialmente al suceso histórico Lídice, buscar esas imágenes en mi cerebro es producto de la lectura prácticamente. O sea, esas imágenes yo las fui armando una por una, cada personaje lo fui armando y lo fui recreando en mi mente hasta lograr ponerlo ahí. Pero era solamente ponerlo porque sí, sino que cada uno tiene una expresión que corresponde al hecho histórico, haciendo que el mural
sea narrativo interior y exteriormente. ¿Qué quiero decir con que mis murales establecen un diálogo interior entre los mismos personajes? Sería importante que la gente aprendiera a leer un mural, porque esa es la clave donde está la parte narrativa épica de los sucesos históricos. Los trabajadores que están mirando el mural de frente, de sombrero, de botas, que eran los obreros de las fábricas que habían en la región checa, están con los brazos levantados y las manos abiertas, como deteniendo una guerra que se venía allá, y establecen un diálogo con el mural. Cada uno de los personajes, en su gesto y en su acción, hace un diálogo mutuo con los otros, las mujeres, los niños. El hecho de que Masaryk aparezca ahí como un ejemplo del principio de una democracia checa establece un diálogo entre este personaje histórico, reciente además, y el pueblo checo para superar las etapas que había vivido después de la guerra. Y el hecho de que este gran escritor Kafka aparezca en este mural es el sentimiento también producto de la gran imaginería e imaginación de este hombre frente al hecho humano. Cómo concibió Kafka todos estos personajes en su obra literaria, que hace que el mural también tenga un diálogo con este personaje internamente y los que están al lado. La madre que está abajo en el centro, en medio de Masaryk y Kafka, que está con la mano abierta deteniendo también, es como una súplica, ¿no?, a que eso no vuelva a suceder, a que los niños, el niño en su regazo, la madre protegiéndolo, y alrededor las alambradas y las flores, y arriba los tanques y los aviones no tripulados que ya existían. Ahora dicen aviones no tripulados, pues ya existían, ¿no? Además eran aviones bomba que ya volaban por todas partes. Esta parte central donde están los salientes del mural, que se van convirtiendo de cascos a niños y de niños a soldados, y así en los tres salientes, siguen la parte narrativa de lo que es ese mural, que se encamina del otro lado porque son las dos puntas. Y luego la madre esta del rebozo, que va llevando niños con los textos, donde aparece ya un ejemplo de la bandera de México, y narra lo que pasaba con los niños, y entonces se aparece ya el guerrero, el guerrero brutal, ¿no? Aquellos personajes que más bien representan a un soldado nazi, a un general nazi, con una indumentaria que podía estar entre el pasado y el presente. Parece que tuviera un casco, y ese elemento de casco ya se está usando. Esos son los nuevos ejércitos ahora, por el mundo están, como citando ese ejemplo de que el suceso sí se puede volver a presentar bajo esos mismos términos. Silenciosamente se presentan en muchos lugares, ¿no? La violencia está todos los días. Entonces, el mural no es un mural solamente para narrar el pasado, sino para ejemplificar el presente y los sucesos que se puedan avecinar. Entonces, lo va narrando y va encontrando estos personajes, los niños, la familia, las mujeres protestando y gritando desde abajo, muy metidas ahí, el drama y la tragedia y la pena de un pueblo, hasta llegar a las imágenes de la familia de los checos hoy, ¿no? Es los mismos obreros prácticamente del otro lado, ya es la familia, la mujer y el hombre checo, con sus hijos, ya crecieron y van en busca del nuevo sol, el sol de la libertad, el sol de la vida, el sol del bienestar, el sol
del éxito de un país rescatado por sí mismo, y todo este diálogo es totalmente interno, pero luego viene el diálogo del espectador con el mural. Por eso es importante la lectura de este mural. Se leería prácticamente de frente, de izquierda a derecha, donde va contando los sucesos hasta llegar a la familia, y es observar cada una de las expresiones, a ver qué le dice al espectador. El mural es totalmente narrativo, nada más hay que sentarse a platicar con él, como deben ser los murales, ¿no? Ese es así a grandes rasgos como yo pude sentir y concebir el mural, desde las mismas rosas, las alambradas, los aviones, los tanques, los personajes, las acciones, las miradas, todo esto que encierra para crear un diálogo que a veces, obviamente, no hay la voz, pero muchas cosas de este mundo no se necesita la voz para entenderlas, sino la visión y el contacto con las imágenes para comprender hasta dónde el mural cumple con esa función narrativa, histórica y épica de campos de muerte y luz, ¿no? Y el título va con eso precisamente, ¿no? Y eso era necesario, porque bueno, campos de muerte, si eso eran campos de muerte, ¿no? Pero ¿por qué luz? Bueno, porque la luz regresó, vino después, ¿no? En ese sol y la familia, bueno, en medio de toda esa mortandad y toda la tragedia, apareció de nuevo el sol, otra vez iluminó al pueblo checo, y ahí está, regresó el pueblo checo, y regresó arriba, ¿no? En medio de las tragedias económicas que hay en la humanidad y todo lo que está pasando actualmente. Son pueblos muy poderosos porque han logrado superar todas sus tragedias, porque seguramente la tragedia del pueblo checo, igual que la del pueblo polaco, los pueblos europeos arrasados por la guerra, superar esas etapas en 70 años son gigantes, ¿no? Pues muchísimas gracias por todas sus palabras. La descripción del mural nos va a servir mucho y esperamos contar con su presencia en la ceremonia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a la embajada. Gracias.